Yo quisiera preguntarle por este personaje. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia asumió el análisis de la tutela que permitió la libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué puede pasar con la detención de Uribe en cualquiera que sea la decisión? ¿Qué tan factible es la posibilidad de que vuelva a la prisión domiciliaria? Bueno, en este momento el proceso penal, la decisión adoptada por la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, mediante la cual condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria, está siendo estudiada por la sala penal, una sala penal del Tribunal Superior de Bogotá. Es de esperar que esta corporación tome la decisión antes del 16 de octubre, que es la fecha en que ese asunto prescribiría, aun cuando ya hay pues una manifestación de Álvaro Uribe en el sentido de que renunciaba a la prescripción, que es realmente una, digamos, una decisión absolutamente ineficaz. ¿Por qué? Porque cuando el caso pasó a la Corte, al Tribunal Superior de Bogotá, inmediatamente el Consejo de la Judicatura relevó a estos magistrados de la carga laboral, es decir, les permitió que se dedicaran de manera exclusiva al estudio de este asunto, o sea que no tienen ninguna excusa para tomar la decisión, para no tomar la decisión antes del 16 de octubre. Digamos, sería absurdo que estos magistrados se fueran a someter a una investigación de carácter disciplinario, incluso penal, dejando prescribir el caso. Entonces, cuando Álvaro Uribe se dio cuenta, fue plenamente consciente de que el caso no iba a prescribir, de que los magistrados sí o sí iban a tomar la decisión antes del 16 de octubre, entonces decidió renunciar a la prescripción. Eso me hace acordar de un cuento que me echaba mi papá cuando yo estaba pequeñito, de una ardilla muy vanidosa que se la pasaba brincando en las ramas del árbol a la orilla del río. Y además no le gustaba meterse al agua. Y un día se resbaló y se cayó al río. Y entonces todas las demás ardillas se ayudaron a reírse. Digo, justamente hoy me quería bañar. Es decir, ya cuando Uribe se vio perdido, entonces dice, ya ve que el caso no va a prescribir, entonces anuncia con pitos Doctor Elmer, y flautas. doctor Elmer, qué pena lo interrumpo ahí, es que usted se nos está adelantando un poco para hablar de la renuncia a la prescripción, pero netamente con la tutela que levantó la prisión domiciliaria y que ahora está estudiando la Corte Suprema, ¿qué podremos esperar? O sea, la Corte Suprema creo que tiene 20 días para decidir si ese levantamiento de la prisión domiciliaria era debido o no, pero ¿usted qué opina o qué podemos esperar de netamente la prisión domiciliaria? Y ya vamos con el tema de la prescripción. Bueno, aquí hay que, digamos, dar un poquito de contexto en relación con este asunto. En efecto, una vez producida la sentencia de primera instancia por parte de la juez 44 penal del circuito, Álvaro Uribe Vélez presentó una acción de tutela a él de manera personal directa en contra de la decisión de la jueza y más concretamente por el hecho de haberle ordenado detención domiciliaria, señalando que la jueza le había violado sus derechos fundamentales, que la sentencia de la decisión de tutela no estaba debidamente, perdón, la decisión de la detención domiciliaria no estaba debidamente fundamentada y que había que ampararle de todas maneras su presunción de inocencia porque la sentencia de primera instancia no estaba en firme. Eso fue lo que dio lugar a la tutela. La tutela la conoció la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y dentro del término señalado por la ley, que son 10 días hábiles después de presentada la tutela, el magistrado Leonel Rugeles Moreno, concretamente el 19 de agosto del año 2025, decidió amparar el derecho fundamental a la libertad y el debido proceso de Álvaro Uribe Vélez y revocó la detención o la prisión domiciliaria que le había impuesto la jueza, obviamente planteando que será el Tribunal Superior de Bogotá el que en última decida si esa prisión domiciliaria se debe imponer o no. Le dio la razón digamos, al expresidente en la tutela en lo que tiene que ver con los argumentos que él presentó. Pero entonces, digamos, ahora, esa tutela fue apelada por la Fiscalía, por la Representación de Víctimas, y está en este momento en la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, que será la encargada de decidir si esa tutela es procedente o no, la puede confirmar o la puede revocar.
y después de tomada la decisión por parte de la Corte Suprema, la tutela irá a la Corte Constitucional, en donde eventualmente podría ser revisada. No quiere decir que obligatoriamente deba ser revisada por la Corte. Ahí hay unas salas encargadas de hacer el sorteo y la escogencia de las tutelas, pero muy seguramente sí será escogida esta tutela para decidir si era procedente o no. Y yo creo que es importante que la Corte la escoja, porque siendo la Corte Constitucional el órgano de cierre en materia constitucional, es preciso que la Corte ya vaya fijando una posición mucho más clara en relación con el tema de la procedencia de tutela frente a las sentencias judiciales. Ahora bien, dicho lo anterior, veamos ahora el tema de la tutela. La tutela en nuestro país, que está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, es una herramienta supremamente importante en la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Se constituyó como un mecanismo de amparo, de protección del ciudadano frente a los abusos, los atropellos, a veces las omisiones que traen también como consecuencia graves atropellos a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas. Entonces, ese es un mecanismo expedito que se estableció en la Constitución Política de Colombia, que ha servido a lo largo de la historia de este país para proteger los derechos fundamentales de los colombianos, especialmente en lo que tiene que ver con derechos fundamentales tan importantes como, por ejemplo, el derecho a la salud. De vieja data, yo creo que de la misma, casi con la aparición de la reforma a la salud, la tutela se convirtió prácticamente en el mecanismo de protección por excelencia de los ciudadanos. Y eso es muy importante también señalarlo, porque ahora mucha gente dice que los problemas de la salud comenzaron a ocurrir ahora en el gobierno de Petro, olvidándose que vienen desde hace mucha data, y que la tutela fue el mecanismo para proteger a millones de colombianos de los abusos cometidos por el sistema de salud. Entonces es un mecanismo para proteger derechos fundamentales, pero es un mecanismo excepcional. Es un mecanismo que la norma, en el lenguaje, y no voy a hablar en el lenguaje de los abogados, porque entiendo que obviamente esto no está dirigido para abogados, es un mecanismo que se utiliza, para ser más claros, cuando se han agotado las vías ordinarias, cuando el ciudadano no tiene otra salida para defenderse sino la acción de tutela. Pero si existe, y eso lo ha establecido, lo establece la Constitución, lo establece la jurisprudencia, si existen otros mecanismos de defensa judicial, entonces no opera la tutela, porque la tutela es un mecanismo excepcional, residual. No entra a reemplazar los mecanismos ordinarios, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, que existen para atender los requerimientos y las necesidades de las personas. Y en el caso de la Administración de Justicia, pues la tutela opera cuando se van agotado todos los mecanismos de defensa judicial y la persona no tiene otra manera de defenderse, o frente a decisiones manifiestamente caprichosas por parte de los jueces de la República, etc. Es decir, esto para decir que la tutela no reemplaza ya que estamos hablando de la tutela, de la importancia de este mecanismo y demás, pues en este caso, pues el Tribunal Superior de Bogotá, cuando levantó la prisión domiciliaria contra Álvaro Uribe Vélez, precisamente por una tutela que pues básicamente se refirió a que los argumentos de la jueza para pedir la prisión domiciliaria contra el expresidente eran subjetivos, desproporcionados, vagos, indeterminados, imprecisos, desatinados, ininteligibles, genéricos y ambiguos. Esto fue textualmente lo que explicaron en la tutela para pues apelar a esta libertad de Álvaro Uribe Vélez, y pues también dijeron que esta prisión domiciliaria violaba la presunción de inocencia del condenado, en este caso Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves lo declarado por este tribunal? O sea, ¿podría tener sentido o no tanto? ¿Y crees que esto le pueda dar luz de pronto a lo que sería una apelación no solo de la prisión domiciliaria, sino de la condena como tal? Bueno, mira, cuando se apeló la decisión de la jueza 44 penal de circuito, el mecanismo ordinario establecido en la Ley para la Defensa de los Derechos de Álvaro Uribe Vélez está ya establecido en el Código de Procedimiento Penal. ¿Cuál era? El señor tenía derecho a apelar la decisión, como en efecto lo hizo. Eso iría a conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,
y esa sala se encargaría de revisar la sentencia de primera instancia. Sin embargo, ellos acudieron al mecanismo de la tutela diciendo que, en primer lugar, que la decisión de la jueza pues, había violado sus derechos, sus garantías fundamentales, su derecho a la libertad, y que, por lo tanto, esperar a que el tribunal tomara la decisión, que podía durar varios meses, podría generar un daño irremediable. ¿Cuál sería el daño irremediable? Pues que el señor estuviera privado de la libertad. Entonces, ¿ya para qué en 2 meses que vengan a decir que no había lugar a la prisión domiciliaria cuando el señor estaba preso? Entonces, había que evitar ese daño irremediable de que fuera a la prisión domiciliaria, así fuera su residencia, que se le ordenara la captura. Entonces, presentaron la tutela como mecanismo subsidiario. Entonces, viene aquí un debate interesante que fue el que resolvió la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La Sala reconoce que hay una jurisprudencia que se ha venido construyendo desde hace ya algún tiempo de manera muy sólida, tanto por parte de la Corte Suprema de Justicia como por parte de la Corte Constitucional, en el sentido de negar las tutelas contra sentencia judicial, especialmente en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque existe otro mecanismo de defensa judicial que es ni más ni menos que la apelación. Entonces, cuando existe la apelación, han dicho, pues espere la apelación, el resultado de la apelación, y en ese sentido, entonces aténgase a lo que allí se resuelve, y la tutela no procedería porque ya no sería el mecanismo excepcional, no sería, digamos, la última manera que encontraría el ciudadano para defenderse. Eso lo ha venido diciendo la Corte Constitucional, la Corte Suprema, y en esa línea se han venido tomando decisiones en todo el país, jueces, tribunales lo han venido tomando en ese sentido. Yo he presentado tutelas, créame, inclusive por casos mucho más graves, y voy a mencionarlo de entrada, para que no vayan a pensar que me lo inventé, un caso que se está tramitando en Buenaventura contra un señor que está gravemente enfermo. El señor tiene no ha sido condenado, pero tiene una medida en su contra, y he pedido de manera insistente la detención domiciliaria. Ese señor perdió los 2 riñones, 2 infartos, cirugía de corazón abierto y cáncer. Y no me han concedido por ningún mecanismo, y las tutelas todas me las han negado diciendo, no señor, usted tiene los mecanismos, pida la revocatoria y a través de eso tiene los mecanismos ordinarios, la tutela no es el mecanismo para usted lograr esto, aunque les he planteado, por favor, el día que este señor termine el juicio, probablemente ya esté muerto. Lo que él está pidiendo prácticamente es pasar sus últimos días en su casa. Entonces, así de riguroso ha estado este asunto en relación con la negativa de las tutelas, que es otro aspecto que hay que también entrar a discutir, porque tenemos una justicia muy garantista para ciertas personas. Aquí hay unas personas de primera clase a las que el garantismo penal la rodea, el sistema penal los cobija, los protege, y tenemos otros ciudadanos que son las personas las personas común y corriente, los desamparados, a los que el sistema penal les da con toda contundencia, es absolutamente inexorable, es draconiano. Elmer, ya que estamos hablando también de estas personas así que tienen la justicia a su favor, pegadito a su lado, hay algo que causa como ciertas dudas, cierta suspicacia, por decirlo así. Y es que tenemos un expresidente, pues sí, condenado, pero que participa en política, que tiene redes sociales y que además de eso tiene visitas en su prisión domiciliaria. ¿Eso está permitido? ¿Esos beneficios se los dan solo porque es Uribe, digamos, también poniendo el ejemplo de su apoderado con el tema de la tutela? ¿O por qué cree que también pasa este tipo de cosas con lo que sería el gran colombiano? Permíteme, yo termino la idea para responderle a la compañera, que creo que me fui un poquitico por las ramas, y cierro la respuesta porque es muy importante. Mire, presenta la tutela y el Tribunal Superior de Bogotá lo que entra a decir es, bueno, será procedente esta tutela en este caso cuando la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han venido insistiendo de que no es procedente cuando existe otro mecanismo de defensa judicial. Y entonces hace allí un análisis muy garantista, y todo uno lo leerían. En el primer momento, cuando yo leí la primera vez la tutela a las volandas, dije, bueno, una tutela muy garantista. Ya después, leyéndola con más tranquilidad, me encuentro que no solamente es exageradamente, y yo diría exageradamente, entre comillas, garantista, sino que tiene allí unas cosas que llaman poderosamente la atención. Y es lo siguiente: el tribunal, el magistrado oponente,
señala que en efecto la Corte Constitucional y la Corte Suprema han negado las tutelas cuando existe otro mecanismo de defensa judicial. Sin embargo, encuentra que la excepción en relación con el tema es cuando no existe, existe la posibilidad de un daño irremediable y que la pérdida de la libertad puede considerarse un daño irremediable. Pero lo que me llama la atención es que vuelve y cita jurisprudencias de la Corte que, pese a la existencia del daño irremediable en relación con la libertad, son muy claras en señalar de que no procede la tutela mientras exista la posibilidad o exista en trámite una apelación. Sin embargo, en la tutela expresamente se dice que se toma en consideración lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia, y citan allí una sentencia STP 143-151 de marzo 4 del año 2025, una sentencia muy reciente, en donde dice el tribunal que la Corte Suprema de Justicia morigeró, óigame bien, este asunto, morigeró. Entonces, cuando uno lee eso así por encimita, ¿qué se entiende por morigerar? ¿Cuál es la definición de morigerar? Morigerar, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, es templar o moderar los excesos, es ponerle freno a los excesos, es refrenar. Entonces uno lee eso y dice, bueno, seguramente ese fallo, lo que hizo la Corte fue ponerle freno al exceso que estaban cometiendo algunos jueces de negar la libertad, tutelar los derechos en estos casos con el argumento de que existe otro mecanismo de defensa judicial. Y en efecto comienzan y citan el fallo de la Corte Suprema de Justicia, esa sentencia STP, y cuando uno comienza a ver la redacción, entonces dice, ¿dónde morigeró? Porque es que lo que hace la Corte precisamente en esa sentencia que trae a colación el Tribunal Superior de Bogotá es reiterar la posición que se ha venido imponiendo casi de manera pacífica, en el sentido de que mientras exista otro mecanismo de defensa judicial, no opera la tutela contra la sentencia judicial. Entonces uno dice, ¿en qué morigeró? No morigeró en nada, absolutamente nada. Lo que hizo fue reiterar que no es procedente la tutela en ese sentido. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención que hablen de morigerar y citen una jurisprudencia para fundamentar ese freno del exceso, cuando lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia ahí es reiterar, repito, la posición que se ha venido imponiendo en el sentido de no conceder la tutela. Entonces ahí ya uno dice, bueno, esta cuestión es utilizar allí una sentencia que está diciendo lo contrario con el fin de darle fuerza a los argumentos de la sala. ¿Y cuál es el argumento de la sala? El argumento de la sala es, sí señores, entonces como hay discrepancias y comienza a encontrar en efecto que entre lo que dice la Corte y lo que dice la Corte Constitucional, con anterioridad se han venido presentando algunos criterios dispares frente a este tema. Entonces dice el tribunal, frente a este asunto, entonces nos va a tocar a nosotros resolver esas discrepancias que existen entre las altas cortes. Corte Suprema, Corte Constitucional, como que no se quieren poner de acuerdo sobre el particular, claro. Nos corresponderá a nosotros en este caso fijar una posición en ese sentido. Y fijan una posición diciendo que en efecto aquí es procedente la tutela con independencia de que exista la apelación en curso, porque se está afectando un derecho fundamental que es el de la libertad, y si el señor va a la cárcel, pues entonces se le estaría ocasionando un daño irremediable. Y enseguida se mete a analizar, como bien lo plantearon ahora, se meten a analizar los fundamentos que dio la jueza para establecer la procedencia de la detención domiciliaria, cuestionando el análisis que hace la jueza, con unos criterios subjetivos, muy subjetivos, precisamente calificando excesivamente subjetivos los criterios que dio la falladora, que entre otras cosas, pues lo que pone de manifiesto de manera objetiva, es que le da la prisión domiciliaria, que de todas maneras es un beneficio, no lo deja en libertad, porque el señor Álvaro Uribe Vélez tiene la posibilidad de fugarse, y lo dice por toda la situación que es conocida de él, por sus viajes permanentes al exterior, así haya ido y regresado durante el proceso al exterior, de todas maneras ahora ya tiene una sentencia de 12 años, y es apenas lógico suponer que una persona ya con una sentencia de 12 años
pues podría querer evitar que la misma se cumpla, sobre todo ya una persona con la edad del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, la jueza, para evitar la fuga, lo que llama el peligro de fuga, le impone la medida de aseguramiento, pero además también hace una reflexión que me parece válida en el sentido del mensaje que se le puede estar dando a la sociedad, que se le imponga una sanción tan alta a alguien por delitos tan graves, porque es que también hay otra cosa, se ha morigerado, inclusive, ahí sí se ha morigerado el delito. No, es que ¿qué es un delito de los delitos por los que fue condenado Álvaro Uribe? Soborno a testigo. ¿Eso qué sería? Darle ahí billetico a un testigo para que diga una mentirita. Y fraude procesal. Eso no tiene importancia. Claro que son delitos supremamente graves. Yo creo, entre otras cosas, que son los delitos más graves que se cometen contra el bien jurídico de la administración de justicia, porque esos delitos desnaturalizan el sistema judicial en cualquier parte del mundo. Imagínate personas que por cualquier razón, por plata, por razones ideológicas, políticas, por conveniencia de alguna naturaleza, van y declaran ante un juez de la República en contra de otra persona, y eso puede traer como consecuencia que condenen a ese ciudadano o que absuelvan a un peligroso delincuente, pues gravísimo, es de las cosas más graves del mundo. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?